Bien, entonces retomamos la segunda parte de la videoconferencia con todo lo que tiene que ver con respecto a el tema que venimos trabajando. Bien, entonces vamos a seguir mostrando el código para seguir ahondando un poquito en él, ¿de acuerdo? Bueno, tengo dos preguntas en el chat. Antes las voy a evacuar, entonces me pregunta John si esos sensores miden por contacto o por radiación. No, si estamos hablando de la termocupla realmente utiliza un efecto que se llama el efecto Seebeck, y el efecto Seebeck lo que me dice es que nosotros cuando juntamos dos metales con características especiales, como son el cobre, el consantán, el hierro, el níquel, y los unimos entre sí, formamos una termocupla. Dependiendo la diferencia de temperatura, vamos a crear, o a su salida, básicamente lo que vamos a tener es una FEN, es decir, un voltaje que es muy pequeño, entre otras cosas, porque las termocuplas trabajan en el orden de los milivoltios, ¿de acuerdo? Entonces, en eso, con respecto a las termocuplas, trabajan, trabajan por ese efecto que les estoy comentando. Si es el sensor de distancia que les mostraba allí hace un momento, ese sensor utiliza por mediciones láser, es decir, que él sencillamente manda una señal y mira a ver el rebote de la señal. El sensor de luminosidad sí lee la cantidad de lúmenes que hay disponibles en el ambiente, o sea, a través como si fuese un luxómetro, ¿sí? Y el sensor de humedad era un sensor capacitivo que lee pues la cantidad de campo que se forma alrededor de él. Eso es básicamente la forma de medición. Una FEM, F-E-M, John. Una FEM que es fuerza electromotriz, que se traduce en un voltaje. Y lo otro, Schneider nos pregunta si la comunicación SPI está en Arduino Uno. Sí, efectivamente Arduino Uno también tiene una comunicación SPI, así como también tiene una comunicación I2C. En el caso de la I2C, en el caso de la I2C está en RA4 y RA5, o sea, en A4 y en A5 en pines analógicos, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengas en cuenta, todos están disponibles en Arduino Uno. Bien, entonces, despejar las preguntas del chat, entonces seguimos aquí hablando un poquito del código. Entonces, sencillamente era lo que sacábamos. Aquí que se vuelve interesante, aquí se vuelve interesante que yo pudiese llegar, como les decía hace un momento, yo pudiese llegar a poder tomar y a sacar medidas que no son. ¿Qué quiere decir? Ya yo tengo un valor de referencia de temperatura, ¿cierto? Y también les comenté que hace un momento que no eran variables críticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo, qué sé yo, que la temperatura me está dando 35 grados, y si yo llegase a tomar una medida que, por ejemplo, 55, pero fue una medida aislada, ¿qué quiere decir? Que yo pudiese llegar a hacer por código, poder descartar ese valor de esa medida que yo estoy tomando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso uno siempre trata de tomar más de una medición. Es una buena, es una buena manera de hacerlo por si llegase a tomarse medidas muy altas que me disparen el promedio o que me disparen el valor, porque un sensor también puede dar una medida errónea en cualquier momento. Bien. Con la humedad hicimos exactamente lo mismo. Y pues con luminosidad también. Lo que pasa es que con luminosidad pues el código ya era distinto. Pero ya esto lo habíamos... Yo acá hice cómo se ingresaba el número. Entonces char custom key 2.
¿Se acuerdan que la segunda parte del menú que les había hablado era cambiar el tiempo de muestreo del dispositivo, ¿cierto? Entonces, mire lo que va a pasar. Entonces yo tomo un entero y le digo contador 1 y nt bar 1, la voy a poner en 0 y empiezo a ingresar el número. Yo suelo utilizar muchas etiquetas también, me ayudan a ejecutar el código de una manera muy fácil. Entonces, pues, aquí lo que estoy preguntando, leo, miren que creo un nuevo custom key, que en este caso es custom key 2, y ahora me pregunto, bueno, ¿presionó algo? Sí, voy a casos, y mire lo que sale aquí. Con esto tomo la variable que él presionó y empiezo a montar el número, ¿sí? Y nuevamente me regreso a Custom Key y ojo que el contador lo aumenté. Si el contador es igual a 1, hago esto que tengo aquí. Solamente estaba aceptando números de 2 cifras. Entonces lo que hice fue, miren